Bueno, don Ignacio Ruiz Latierro, ingeniero municipal, muchas gracias por su presencia y por la colaboración y la información que con toda seguridad que nos va a dar para el conocimiento de los miembros y los componentes de esta comisión. Así que comenzamos directamente con las palabras, con las preguntas. Tiene la palabra don José Donate. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Ruiz Latierro. Enhorabuena por su reciente nombramiento. Bien, usted informó sobre la valoración de la obra del Calatrava, intervino en el proceso previo a la entrega del Palacio al Ayuntamiento. ¿Podría usted relatar, bueno, primero decir si es cierto estas dos afirmaciones que hago y segundo, relatar muy brevemente los procesos en los que intervino en este tema o asunto de los palacios? Bueno, pues brevemente, en este largo expediente es difícil, pero esencialmente son tres momentos. Yo me incorporé en el ayuntamiento en el año 2003, luego antes poco tengo que aportar. Como ustedes saben, de aquella estaba en el ayuntamiento el arquitecto don César Fernández Cuevas, que era el que está designado por un acuerdo de Junta de Gobierno como responsable de la operación en su conjunto, y hubo un momento en que César Fernández Cuevas, al cumplir determinada edad, actuaba ya como personal de confianza y hacíamos un poco los informes de valoración o otros muchos tipos de informes a la limón, con intención de que en todos los expedientes constara la firma de un funcionario. Sí, ¿puede situar en el tiempo, en la medida de lo posible, estos hitos a los que usted se refiere? ¿Hasta cuándo estuvo el señor Fernández Cuevas solamente encargado de este asunto y a partir de cuándo compartieron los dos el...? Pues yo creo que hasta el año 2005, principios del año 2005. A partir de ese momento, César Fernández Cuevas, que siguió siempre siendo el responsable municipal de los palacios, porque ese acuerdo nunca se modificó, pero sí interveníamos siempre un funcionario con sus informes. O sea, ya para dejar este asunto, digamos, si le entiendo bien, a partir de esa fecha que usted relata, seguía siendo él el responsable de todo, pero digamos que por efectos formales tenía que haber un funcionario en activo que suscribiera todos los documentos o informes sobre ese tema. Se requería, hay un requisito legal de dotar a los informes de la firma de un funcionario, pues, necesarias condiciones de los expedientes administrativos. Muy bien. A lo largo de todo este proceso en el que usted intervino, ¿recibió alguna orden o sugerencia de algún político acerca de lo que debería poner o de lo que debería aprobar o suscribir en sus informes sobre estas cuestiones? A ver, los expedientes son un poco más complicados que todo eso. La respuesta es no. Los expedientes entran con sus documentos, con sus consultas, las propuestas o las no propuestas, y se informan, se resuelven, y a su vez los técnicos proponemos la resolución que creemos más idónea. Usted, entonces, por lo que dice, no participó en la confección de los pliegos de condiciones del concurso del Calatrava. No. ¿¿Usted conoce el contenido de esos pliegos de condiciones? Más o menos, sí. Lógicamente, las tramitaciones posteriores requieren un conocimiento del expediente básico para poder seguir informando y actuando. Es evidente. En su opinión, ¿esos pliegos favorecen que alguna empresa o algunas empresas puedan acceder o obtener ese concurso o no? En su opinión, evidentemente. A ver, esos pliegos son singulares,
pero abiertos. Quiero decir, el objeto del pliego creo que era claro, se buscaban la ejecución en Oviedo de aquellos 2 edificios singulares y los pliegos en ese sentido estaban así redactados. Se premiaba mucho el valor arquitectónico de las propuestas y, en consecuencia, tenían un objetivo que no era la mera construcción de 2 equipamientos y de una operación mucho más compleja, sino que, evidentemente, se buscaba la creación en la ciudad de 2 hitos arquitectónicos. Sí, pero no sé exactamente eso lo que le pregunto, señor Ruiz Latierro. Yo le pregunto, vamos a ver, acerca de... ¿Le parece a usted correcta la afirmación que se ha hecho en esta comisión de que esos pliegos de condiciones son un traje a medida o ad hoc para que alguna empresa determinada acceda o obtenga ese concurso, o esa afirmación podemos decir que carece de fundamento, en su opinión, claro? En mi opinión y en mi experiencia, hacer trajes a medida en pliegos es muy complicado. O sea, evidentemente no. Se buscan los criterios que se quieren y se hacen unos pliegos que, como pasa muchas veces, hay veces que generan más interés y más expectación entre los licitadores y tenemos muchas ofertas, y otras veces pues no generan interés y se tienen muy pocas ofertas. Sí, usted participó, es otro tema ya distinto, en el proceso de devolución del aval de 7,9 millones de euros a la empresa promotora. Sí, al menos en 2 ocasiones. Una primera, de hecho, informando negativamente, y luego posteriormente, bastante posteriormente, una segunda en la que ya no había problemas. En una primera fase, ese aval de 7 millones de euros que decía avalaba las parcelaciones y que decía en su constitución, en el acuerdo de exigencia del mismo, que debería mantenerse hasta la finalización de las obligaciones contractuales o algo así, se solicitó por la empresa constructora a la recepción del Palacio de Exposiciones y Congresos. Se le dijo que en aquel momento no, porque no se había finalizado la operación. ¿Cuándo finalizaba la operación? Cuando se inscribieran y se registraran las parcelas que le correspondían al ayuntamiento. Y en ese momento ya, posteriormente, cuando eso se hizo, se devolvió. Sí, a ese respecto, ¿usted recuerda el tenor literal de las garantías? No, si no lo recuerda no pasa nada. De lo que se garantizaba con ese aval, exactamente, es decir, ¿qué se pretendía garantizar con ese aval? A ver, ese aval lo que pretende garantizar es las parcelaciones. En un momento determinado de las operaciones, a la empresa Jovellanos 21 se le entregan diferentes parcelas municipales sobre las que actuar y, en un momento determinado, cuando la operación se acaba, unas vuelven al ayuntamiento, otras pasaban a ser propiedad privada. Durante todo este baile de parcelas, si me permiten la expresión, llegaría un momento en que, si se devuelven antes de tiempo, antes de estar inscritas, el ayuntamiento habría entregado unas parcelas, devolvería los avales y no tendría formalmente nada inscrito a su nombre y a su propiedad, con lo cual ese aval lo que pretende garantizar era el valor de esas parcelas durante la ejecución de las operaciones, hasta que al ayuntamiento le revierten las consecuencias del contrato. Formalmente, entonces, ese aval garantizaba también la segregación de esas parcelas a las que usted se refiere y la inscripción del Palacio del Bien a nombre del ayuntamiento en el registro de la propiedad. Claro, cuando se escritura y ya está en la división horizontal las parcelas escrituradas e inscritas, es cuando ya el ayuntamiento vuelve a tener sus propiedades y el aval deja de tener sentido. Entonces, aunque usted ya me ha contestado, para que conste en el acta, usted informó la segunda vez, como dice usted, que estaban cumplidas las condiciones garantizadas por el aval y que, por tanto, podría devolverse el aval. ¿Es así? Sí, la segunda vez ya había pasado por patrimonio todo el proceso de
de escrituración, ya constaban las escrituras, se habían hecho las gestiones correspondientes y en ese momento ese aval deja de tener sentido. Nada más y muchas gracias. Muy bien. Señor Donate, bueno, me corresponde a mí ahora como miembro de Izquierda Unida en hacer las preguntas a don Ignacio. Una pregunta de carácter... tómame tiempo. A ti, fijo. Vale, más peligroso. Preguntas a un ingeniero, y a ser posible municipal, que es el caso que le trae aquí. Una obra en aquel entonces y años posteriores y hasta hoy, una obra licitada por este ayuntamiento de 700.000, 2 millones de euros, vienen a esa licitación, antes y ahora, 10, 15 y hasta 40 empresas. A usted como profesional que lleva muchos años, a pesar de su juventud, tiene una gran experiencia, ¿cómo es posible que una obra de casi 130 millones de euros se presente una sola empresa? Una opinión personal. Se me ocurren... Es normal, es normal. Es normal. En el año 2002 casi nada era normal en el mundo de la construcción. En el año 2002, cuando empezó esta andadura, imagino que primero, igual que ahora, la operación era de magnitud. No cualquier empresa podía presentarse. Segundo, como antes había comentado al concejal Donate, los condicionantes del pliego eran exigentes. Es decir, el pliego en algún momento yo creo que dice que se busca un arquitecto puntero, una arquitectura puntero. No sé si Estrella no creo que figurara en el pliego, pero vamos, se buscaba una arquitectura puntera. Ya eso limita mucho el número de ofertantes. Y tercero, ¿por qué? Porque los arquitectos punteros, o si usted quiere denominarlos estrella, en aquel momento casi todos tenían mucho trabajo. Luego, ¿cuántos? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero en aquellos momentos el trabajo abundaba. Muchas gracias. Usted acaba de apuntar las tremendas exigencias que se exigían por la vía de la arquitectura. O sea, se buscaba un arquitecto estrella que, además, un mes antes, y hay que decirlo, de que hubiera el segundo pliego de condiciones, ya desde el propio ayuntamiento ya se decía con quién se soñaba para que hiciese ese proyecto. Me habló de la empresa, es decir, un proyecto de estas características necesita una empresa, hombre, con experiencia similar al contrato y a las exigencias. ¿Qué opinión tiene usted como funcionario público y como ingeniero de que una empresa sin ninguna experiencia, ni una sola experiencia de obra, no ya de 130 millones, sino ni siquiera de 50.000 euros? Jovellanos 21, por cierto, que se asienta el 28 de diciembre de 1999, el Día de los Santos Inocentes, se asienta en Madrid, escasamente un año antes, e insisto, sin una experiencia. ¿Qué opinión le merece a usted que una empresa sin ninguna experiencia sea finalmente la adjudicataria y la ejecutora de la obra de Jovellanos 21? A ver, es un tema... Peliagudo. Sí, es un tema peliagudo. A ver, esta empresa, el contrato es mucho más amplio que la mera construcción. Quiero decir, no es un contrato de construcción de unos inmuebles. Es un contrato que tiene la construcción, tiene gestión, tiene la entrega y necesita un músculo financiero importante. En este sentido, es muy lógico que una empresa constructora al uso no venga sola. O sea, ahí hace falta más cosas. Constituir una empresa, pues yo no sé
al amparo de qué se constituyó o no se constituyó, quién la integra y qué pretende hacerse con esa empresa. Lo que está claro es que tiene que ser una empresa pluridisciplinar por decirlo de alguna forma, en un sentido de la palabra, porque el contrato iba a ser complejo. ¿Y qué es lo más limitante una vez que se tiene o se cuenta con el arquitecto que entienden ellos que es uno de los que puede aportar al pliego? Pues evidentemente la capacidad financiera. Si la capacidad financiera es suficiente, pues parece por lo menos lógico. ¿Se podrían haber presentado otras empresas constructoras con alianzas o no alianzas? Seguro que sí. ¿Se hubiera constituido una UTE? Sí, también, seguramente también, y también sería una nueva empresa. Bueno, no sé, es que esas cosas son complejas. No, desde su punto de vista y con el conocimiento que tiene por su profesión, ¿hay algún caso similar en España, en aquellos años o posterior, que usted conozca, de que una obra de estas características haya sido realizada con esta complejidad que efectivamente que usted dice, sin una experiencia, haya realizado alguna obra de estas características? Paréntesis, ya que las UTEs es otro concepto, porque las UTEs se entiende o se forman por empresas que, bueno, la mayoría de ellas, cuando se presentan en el sector, tienen experiencias pues similares. A ver, entiendo que Jovellanos 21 actúa como promotora y esa es su función. Como promotora, que es la parte importante y la que necesita, por decir así, la capacidad financiera, pues luego podría haber contratado a otras muchas empresas o colaboradoras para hacer cosas y en ese sentido yo creo que en este país ha habido operaciones en que promotores pequeños han hecho cosas grandes. Denme casos, ni idea. No tengo en estos momentos un listado de operaciones de iniciativa privada. Operaciones de iniciativa privada de esta magnitud con equipamientos públicos, tampoco sé si las ha habido o no las ha habido. Desconozco en este sentido cómo está el campo a nivel nacional. Sí, yo se lo decía porque cuando uno ignora, lo que tiene que hacer es preguntar a quien sabe. La iniciativa, evidentemente, no era privada, era una iniciativa mixta, porque el Ayuntamiento de Oviedo ponía 30 millones de euros y 25.000 metros cuadrados de aprovechamientos. Pero bueno, bien, quiero pensar que en los pliegos de condiciones, desde su punto de vista profesional, se iba más al criterio de la solvencia del autor y el valor arquitectónico, es decir, se puntuaba más por los contenidos o por el continente, desde su punto de vista. Pues no recuerdo en estos momentos los criterios de valoración del pliego, pero desde luego lo que sí que está claro es que el valor arquitectónico, recuerdo, era significativo. Por eso la necesidad de un arquitecto estrella. Vamos, digo, es una palabra que está admitida pues por todos nosotros y por el pueblo en general. Breves preguntas ahora para salir de la ignorancia. ¿Qué controles ha ejercido el Ayuntamiento de Oviedo sobre las obras ejecutadas en Buenavista por parte de Jovellanos 21 en su condición de, bueno, pues de técnico donde le hayan a usted, digamos, correspondido esta labor? A ver, como el director de esas obras y responsable de ejecución es Santiago Calatrava. El ayuntamiento, como en las obras privadas, ejerce una labor de control urbanístico y policía. El responsable y director de esas obras es Santiago Calatrava. Don Santiago Calatrava. Bien. Estamos hablando de Buenavista. Ahora quería preguntarle por Jovellanos 2.
En Jovellanos 2 el proceso, si quiere, ha sido un poco más complicado, porque hay un momento en que, año 2006, si no me equivoco, en que el ayuntamiento deja de tener propiedades en la parcela de Jovellanos 2, con lo cual, a partir de ese momento, estamos hablando de una promoción meramente privada. Una pregunta al hilo de lo anterior. Si estamos de acuerdo que la solvencia del autor, es decir, la necesidad de contar, como se decía en múltiples ocasiones, de un arquitecto estrella que ponga en Oviedo esos dos grandes edificios que en algunos casos se llegó a decir que iba a solventar no ya la crisis económica de Oviedo, sino la de Asturias, pero bueno, aquello, como decía el alcalde ayer, pertenece a otra época. Si la solvencia del autor, si la calidad arquitectónica era tan importante, ¿por qué al final en Jovellanos 2, es decir, en la antigua finca del Vasco, Calatrava no hizo un solo edificio, a pesar de que su contrato con Jovellanos 21 así lo decía, y acabaron haciéndolo otros dos arquitectos? A ver, en el momento en que el ayuntamiento deja de tener interés en construir un equipamiento municipal en la parcela Jovellanos 2 y pasa a ser una propiedad particular, los promotores escogen al arquitecto, evidentemente, que sea de su agrado. Cuando ya hay una parcela, cuando ya no hay edificio municipal, no puede haber requerimiento municipal de cómo es el edificio. Y, sin embargo, he de recordarle a usted y a los que nos escuchan, eso fue en el año 2005. A partir del año 2005, cuando tiene lugar cuando se vende la parcela. ¿Cómo es posible, entonces, desde el punto de vista de funcionario público, que no hayan pagado un solo euro desde el año 2006? Es decir, desde que son propietarios al 100% de esa parcela, escogen a sus arquitectos, que son dos arquitectos de Oviedo. ¿Cómo es posible, entonces, desde su punto de vista, ahora que tiene usted impronta en urbanismo, cómo es posible conocer su opinión de que no hayan pagado un solo euro ni por tasas ni por impuestos de construcciones y obras? A ver, a ese sentido me remito, hay varios informes jurídicos al respecto en el ayuntamiento, porque esta ha sido una cuestión que se ha debatido en varias ocasiones. En esencia, creo recordar, y vendrán compañeras mías posteriormente, que esa condición viene del contrato original. Quiero decir, cuando se les había adjudicado a ellos unas parcelas en determinadas condiciones, pues luego la venta supone el cambio de esas condiciones. Pues es un tema ya jurídico que creo que se ha resuelto dentro de esta casa con preguntas que ya se han hecho anteriormente. Es que es paradójico que a la hora de escoger los nuevos arquitectos, como son propietarios, ya escogen a los arquitectos que quieren y no a don Santiago Calatrava. Y, sin embargo, a la hora de pagar más de 2,5 millones de euros, digan que les afecta un contrato que ya habían roto, evidentemente, porque una de las claves del contrato es que el señor Calatrava hiciese no uno, sino dos palacios. La última pregunta, don Ignacio, que es la siguiente. Usted hizo la recepción de las obras. ¿Nos puede contar si las oficinas del Principado, todo el contenido que hay en Buenavista, por una parte, incluidas las oficinas públicas del Principado, porque además esto ha creado una cierta alarma social entre los muchos cientos de trabajadores que están ahí trabajando en todos los servicios? Por una parte, ¿tienen todos los permisos municipales de habitabilidad, de seguridad, etcétera? Y dos, ¿con qué se encontró usted cuando entró recientemente a la hora de el informe que hizo por parte del Ayuntamiento de Oviedo para el rescate por parte del municipio de la parcela, del Palacio de Congreso? A ver, nosotros, yo
interviene en la recepción del Palacio de Exposiciones y Congresos, no de las oficinas del Principado, no del tal. Es al complejo Buenavista, que tenía muchos edificios, nosotros recibimos el que es de propiedad municipal. Los demás no han sido objeto de recepción municipal, pero sí, imagino que desde el área de urbanismo se habrán tramitado las licencias y las autorizaciones pertinentes. Con respecto a qué me encontré, la pregunta es, en el momento de la reversión. Sí. Pues en el momento de la reversión, pues nos llegamos allí, encuentras el edificio sensiblemente vacío y con cierto mobiliario y equipamiento, del cual se levantó un acta de qué constaba y qué no constaba. ¿Hay goteras en el edificio? Consta en un informe del arquitecta municipal que hay una o dos pequeñas goteras debajo del voladizo de acceso al inmueble. Bueno, pues nada, por mi parte, muchas gracias. Y ahora tiene la palabra don Andrés. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, don Ignacio. Voy a hacerle algunas preguntas muy concisas, muy rápidas. En primer lugar, quería preguntarle a usted, ¿tomó parte en el informe de modificación del contrato de los Palacios del año 2006? ¿Podría, por favor, hacernos un pequeño resumen en qué términos se hizo ese informe? En lo fundamental me refiero, en el tema de las modificaciones. Son los puntos esenciales, vamos, no... perdón. Sí. A ver, el informe es un informe de modificación del contrato, afecta a los dos inmuebles o a los dos complejos. Como dice el informe, y a él me remito, son cambios, y el informe se refiere a lo que son cambios en los que todavía eran en aquel momento inmuebles municipales. En el caso del Palacio de Exposiciones y Congresos, pues se hablan de pequeños cambios de redistribución sin trascendencia urbanística ni volumétrica. En el caso de Jovellanos 2 sí que hay una variación volumétrica porque el edificio pasaba a tener más anchura, el edificio que estaba allí previsto municipal, y luego había varias cuestiones, por decir así, si me lo permite, más accesorias, de una modificación de accesos otra vez me vuelvo a referir a Buenavista, una redistribución de aparcamientos y alguna otra cosa consecuencia de los proyectos básicos presentados en aquel momento. Vamos a ver, ¿se basó en algún caso este informe en otro realizado por el profesor Bocanegra? A ver, el informe de modificación está basado y fundamentado en un informe del catedrático Bocanegra, sí. Muy bien. ¿Me podría decir, si sabe, si lo sabe, quién contrató ese informe, el ayuntamiento o la parte contratista? Creo que el contratista, y no me consta, pero creo que la promotora. En tal caso de ser así, ¿considera usted habitual que el ayuntamiento tenga confianza en informes realizados por técnicos de parte? A ver, el ayuntamiento evalúa cualquier documentación que viene aportado por una parte con la que tiene una relación contractual. Si viene fundamentada, y luego eso no quita que nos analicen dentro del ayuntamiento, si viene con un fundamento jurídico y desde los técnicos municipales de todo ámbito se considera que el fundamento es correcto y fundado, pues lógicamente se puede tener en cuenta para emitir las correspondientes resoluciones. ¿Podría decirnos qué valoración se dio a la obra en el momento del acta de recepción? Todo el acta de recepción, ninguna.
En el acta de recepción se acompaña una fotocopia de la documentación final presentada, de proyecto fin de obra presentada por la promotora, y se dice que se adjunta a efectos de saber los contenidos de la obra, y se considera esa recepción y esa documentación aportada a efectos urbanísticos. ¿Recuerda en algún momento si se detectaron defectos en la recepción y, en caso afirmativo, nos podría decir cuáles? Consta perfectamente en la recepción que, de hecho, es una recepción fallida. Se dice en aquel momento que se recibe, pero que la obra tiene defectos que se correspondían con que no se movía la visera, y se les daba un plazo para su subsanación. Una última pregunta, señor Ruiz Latierro. ¿Considera esencial la movilidad de la visera de la cubierta como elemento fundamental de la obra? A ver, entiendo. Que usted había dicho anteriormente de que tenía mucho valor la arquitectónica, era esencial, ¿no? El valor arquitectónico del desarrollo. Entiendo que para el desarrollo de la actividad congresual la visera no es un elemento esencial, y en ese sentido hay un informe. Los congresos se pueden hacer. Que ha perdido el edificio, un gran reclamo, ¿no? Entiendo. Muchas gracias, don Ignacio. Gracias, don Andrés. Alfredo. Don Alfredo Carrillo. Buenos días. Estas preguntas van referidas sobre todo a los proyectos básicos de mayo del año 2005. Mire, con fecha 31 de agosto del año 2004 se elabora un informe por el Área Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento, en el que se describe el proyecto de compensación del conjunto Jovellanos II, donde se indica la existencia de unos nuevos proyectos básicos ya autorizados según acuerdo municipal. Y a nosotros no nos consta dicho acuerdo municipal, ni tampoco ninguna aprobación de modificación de básico desde la que se había aprobado el 12 de noviembre del año 2002. Además, para nosotros, bueno, este informe es un compendio de errores en las superficies, si bien éstas se asemejan a las del proyecto básico presentado en mayo del año siguiente, del 2005. El 16 de diciembre del año 2004 se aprueba el proyecto de ejecución de la fase 3 de Buenavista, correspondiente a los niveles -7, -6 y -5, cuando el documento básico aprobado hasta esa fecha no contemplaba los niveles -6 y -7. Por lo tanto, se aprueba un proyecto de ejecución sin tener previamente aprobado el proyecto básico al cual está desarrollando. Estos niveles sí que aparecen en el proyecto básico de mayo del 2005, de un año después. Si el avance del proyecto básico presentado en julio del año 2004 reflejaba un presupuesto de 718.239 millones de euros y el proyecto básico definitivo presentado en mayo del 2005 y aprobado en 14 de septiembre presentaba un presupuesto de 171 millones, esta modificación del presupuesto y la modificación en el conjunto de los dos ámbitos es superior al 200%, al 100% sobre el presupuesto de adjudicación. Bueno, las preguntas son: ¿por qué informa usted el 31 de agosto del año 2004 sobre un proyecto básico que dice autorizado por el Ayuntamiento, cuando el proyecto básico que contempla las plantas que incluye en su informe fue aprobado por resolución el 18 del 8 del año 2005, según usted mismo informa el 15 de diciembre del año 2005? Esa es una. Y luego la otra. ¿Cree usted que se puede aprobar un proyecto de ejecución por resolución de 16 de diciembre del año 2004 para la fase 3, construcción bajo rasante, cuando el proyecto básico que contempla la ampliación de las plantas incluidas en el de ejecución tiene una aprobación por resolución del concejal delegado de urbanismo un año después? ¿Por qué se informó favorablemente dicho proyecto de ejecución? A ver, para ahí hay que irse a la cronología del expediente, en que este expediente habla usted de un proyecto de ejecución. Los proyectos de ejecución que ha habido son proyectos de ejecución parciales. O sea, ha habido proyectos de ejecución de instalaciones, de electricidad. Y hay uno, primeramente aprobado, que fue el proyecto de movimiento de tierras y excavaciones. Por eso se dice que hay unas obras autorizadas y que se estaban autorizando con las excavaciones cuando
el proyecto básico del PEC no estaba aprobado. Y la segunda pregunta, si me la recuerda. ¿Cree usted que se puede aprobar un proyecto de ejecución por el 16 de diciembre del año 2004 para la fase 3, construcción bajo rasante? Luego había un proyecto de movimiento de tierras. Estas preguntas van relacionadas con la modificación del contrato. El informe emitido desde el área técnica de urbanismo por usted y el arquitecto César Fernández Cuevas contiene una valoración conjunta de las propiedades municipales en concesión en el contrato inicial a enajenar a la empresa Jovellanos en contraprestación a las reclamaciones de esta. Esta valoración de las zonas de los aparcamientos de Buenavista se realiza tomando como base la capitalización del canon simbólico propuesto por la empresa en la adjudicación y que no refleja el valor real de dichas propiedades. Tal es el caso que las zonas de aparcamiento de Jovellanos 2, 16.300 metros cuadrados, sin canon de concesión, se valoran en 1.189.000 euros. Y los 35.700 metros cuadrados de aparcamientos en Buenavista, con canon de concesión, se valoran en 672.000. Asimismo, se informa favorablemente las modificaciones de uso en las plantas bajo rasantes solicitadas por la empresa y cuantifica la compensación al Ayuntamiento en 2.400.000 euros por la autorización a incluir grandes superficies comerciales en estos ámbitos. La autorización de las grandes superficies comerciales viene de la Administración Autonómica en su informe del 5/7 del 2005. Preguntas. ¿Por qué unos aparcamientos en canon de concesión en la zona del Vasco se valoran en 72,77 euros metro cuadrado y los aparcamientos de Buenavista con canon de concesión se valoran a 18,82 euros el metro cuadrado? ¿No cree usted que solamente el hecho de librarse del canon de la concesión, aunque sea simbólico, debería dar más valor a los aparcamientos de Buenavista, además de un mayor valor por la ubicación? Ahí está liando varias fases y varios conceptos distintos. El que se le por decir así, se amortizó el canon son las plantas del subterráneo de Jovellanos 2. Esos tienen un concepto distinto porque estaban aprobados, tenían con canon y lo que se les hizo fue amortizar el canon. No tiene nada que ver con la ampliación de aparcamientos en Buenavista, en que se modificaron los accesos y la entrada, que son terrenos nuevos incorporados al contrato y, por lo tanto, tienen valoraciones diferentes. Y en ese informe se va haciendo una valoración de cada uno de ellos con sus conceptos de qué es lo que ha pasado. En el informe de recursos a la revisión adaptación del Plan General de Ordenación, introducen la siguiente condición particular en las determinaciones de las fichas urbanísticas. Por ejemplo, la eventual autorización de una gran superficie comercial, tal como se define en la Ley Autonómica 10/2002 de Comercio Interior, será competencia de la Administración Autonómica en los términos regulados en la referida normativa sectorial. La pregunta es, ¿por qué hay que compensar al Ayuntamiento por la posibilidad de albergar grandes centros comerciales si la decisión favorable a los mismos es de la Consejería del Territorio y Medio Ambiente? 2. ¿Por qué se cuantificaron esa compensación en 1.200.000 euros por cada ámbito y no 5.600.000 o cualquier otra cantidad? Y 3. En el momento de la modificación, ¿sabía usted que parte de las plantas bajo rasante, que inicialmente eran aparcamientos en concesión, iban a ser plantas comerciales? Vamos una a una, por favor. La primera. A ver, en el ayuntamiento, en el pliego no tenía la posibilidad de hacer grandes superficies. Evidentemente, la autorización para grandes superficies no es municipal. En la propuesta de modificado, cuando presentan los documentos básicos, la empresa promotora solicita la posibilidad, que no depende del ayuntamiento, de hacer grandes superficies. En ese sentido, dice, pues bueno, eso
se entiende que se pretende sacar un beneficio de ello, porque si no, no lo pediría, y el ayuntamiento pide un resarcimiento. No es tal. Si les debió parecer justo porque lo aceptaron. O sea, es una cosa normal. Ahora, si no, sería lo contrario. Le estaríamos dando un privilegio que no estaba contenido inicialmente en el contrato frente a nada. La última era, ¿por qué en el momento de la modificación se vio usted que parte de las plantas bajo rasante, que inicialmente eran aparcamientos en concesión, iban a ser plantas comerciales? El complejo siempre tuvo plantas comerciales y bajo rasante. Las plantas de aparcamiento, desde la oferta inicial, tiene aprovechamientos terciarios. Lo que se hizo en un momento determinado fue bajar hacia abajo con más aparcamiento, pero siempre hubo el aprovechamiento terciario en la parcela. No, cómo lo distribuyamos, en qué plantas, es lo de menos. De hecho, es un problema. Cuanto más abajo te vas, más difícil es distribuir el terciario. Bueno, acaba de decir que primero no había un aprovechamiento comercial y que por eso luego se pidió una indemnización o se dio una indemnización al ayuntamiento. Pero bueno, entonces yo pregunto, ¿y por qué no se valoraron como plantas comerciales? En las valoraciones están valoradas las ampliaciones. Es decir, en el modificado se hacen unas valoraciones de qué hay de más. Unas cosas son a favor del contratista, hay más edificación, y otras a favor del ayuntamiento. De hecho, el edificio municipal era más grande. Lo que se valoran en ese informe son los excesos. Los excesos, no lo que ya estaba en el proyecto original. Muchas gracias, yo ya terminé. Gracias. Muchas gracias, señor Carreño. Por el Grupo Popular interviene don Gerardo. Muchas gracias, presidente. Como a todos los comparecientes, agradecer la presencia del ingeniero Latierro y rápidamente, para que no se me escape el hilo de la pregunta, a colación de la última pregunta del portavoz del Grupo Socialista, todas esas modificaciones y valoraciones están en el expediente, en el amplio expediente del que estamos hablando. Sí, en el expediente constan las valoraciones. Desde el Grupo Popular queríamos incidir en eso, ¿no? En que es importante, cuando un expediente es tan voluminoso y tan complejo, no intentar sacar preguntas inconcretas, puesto que gracias a la presencia del ingeniero Latierro aquí, se puede ver que todos los expedientes están concatenados y, por lo tanto, con una lectura comprensiva desde el folio 1 hasta el último, nos ahorraríamos preguntas que, desde un visto desde fuera, parecen ilegalidades, y que agradecemos una vez más al ingeniero Latierro sus aclaraciones. Simplemente para que conste y para no restarle más tiempo al funcionario municipal, después de las preguntas que le han realizado mis compañeros de corporación y creo que en concreto el concejal José Donate, la dificultad de hacer unos pliegos a medida que comentaba en la primera respuesta el ingeniero, entiendo que los pliegos para la contratación de estos palacios, de estas obras, eran lo suficientemente abiertos para que pudiera haber un libre concurso. ¿No es así? Entiendo que como todos, sí. Breve pero intenso. Gracias, concejal. No, digo al señor concejal, y ahora me refiero al funcionario, a nuestro ingeniero, reiterarle las gracias por las aclaraciones que nos haya podido dar y que tenga un buen día y un buen trabajo. Las gracias no se merecen, porque es mi obligación comparecer y espero haberles aclarado en la medida de lo posible sus dudas.